Hay luchadores que en su día parecieron el futuro de la WWE, nombres de los que se creía que algún día dominarían los pabellones más grandes del mundo. Pero algunas carreras no desaparecen por lesiones o porque su tiempo simplemente haya pasado. A veces son decisiones, escándalos o un solo momento equivocado lo que lo destruye todo. Hoy echamos un vistazo a algunas de las caídas más conocidas del mundo del wrestling. Y nuestra primera historia comienza con un hombre que en su día fue considerado la superestrella perfecta de la WWE, Alberto del Río. 1. Alberto del Río. Hubo un tiempo en el que el nombre de Alberto del Río se consideraba uno de los más prometedores de toda la WWE. Con su carismática presencia, su experiencia en artes marciales mixtas y su origen en una de las familias de lucha libre más respetadas de México, parecía destinado al gran éxito. En su primer año en la WWE, logró cosas con las que muchos luchadores solo pueden soñar. Ganó el Royal Rumble, se hizo con el maletín de Money in the Bank e incluso se convirtió en campeón de la WWE. En esa fase, parecía que la empresa había encontrado a su próxima superestrella internacional. Pero entre bastidores, la imagen empezó a cambiar lentamente. En 2014, Del Río fue despedido tras golpear a un empleado en la zona de backstage. Según los informes, se había producido un comentario racista previo, pero la WWE no toleró esa reacción. Sorprendentemente, regresó un año después, pero el antiguo brillo había desaparecido. Al mismo tiempo, su vida privada empezó a acaparar cada vez más titulares. Su relación con la luchadora Paige estuvo acompañada públicamente de disputas, acusaciones y conflictos emocionales. Más tarde surgieron otros problemas, como ausencias en eventos de wrestling y finalmente su arresto en 2020 por graves acusaciones. Aunque un tribunal dictaminó más tarde que las pruebas eran insuficientes, el daño ya estaba hecho. Los patrocinadores desaparecieron, las grandes promociones mantuvieron las distancias y la estrella antes aclamada se convirtió en una historia de advertencia sobre lo rápido que puede romperse un sueño. Uno podría preguntarse, ¿cómo puede alguien que aparentemente lo tiene todo perder su propia carrera de forma tan completa? 2. Ryback. A principios de la década de 2010, Ryback era considerado una de las próximas grandes estrellas de la WWE. Con su físico imponente, su estilo agresivo en el ring y el estruendoso grito de "Feed me more", se convirtió rápidamente en una de las figuras más llamativas del espectáculo. Muchos aficionados creían que estaba a punto de llegar a lo más alto. La WWE incluso consideró convertirlo en campeón en 2012 en Hell in a Cell, un momento que podría haber cambiado su carrera por completo. Pero entre bastidores crecía la frustración. Ryback afirmó más tarde que Vince McMahon le había prometido varias veces convertirlo en una estrella de primer nivel, pero que cambiaba esos planes constantemente a corto plazo. Finalmente, el conflicto escaló en 2016 en una disputa contractual pública. Ryback criticó abiertamente el pago a los luchadores y atacó cada vez más en entrevistas y podcasts a nombres conocidos como John Cena o Triple H. Con el tiempo, esto le hizo perder mucho apoyo de los aficionados. Sus declaraciones se volvieron cada vez más personales y agresivas hasta que se quemaron muchos puentes de forma definitiva. Hoy en día, aunque Ryback sigue activo en podcasts y redes sociales, un regreso a la WWE se considera prácticamente imposible. 3. Sable. Durante la famosa Attitude Era, Sable fue una de las mayores estrellas femeninas de toda la WWE. De hecho, en aquella época no solo era popular entre las mujeres, sino que en términos de fama apenas se quedaba atrás de muchas estrellas masculinas de primer nivel. Debutó en 1996 junto a su entonces marido Mark Mero, pero al poco tiempo le eclipsó por completo. Con su llamativo aspecto, su fuerte presencia ante las cámaras y su enorme popularidad, Sable se convirtió rápidamente en el símbolo sexual definitivo de la WWE.
Alcanzó un punto álgido en su carrera cuando apareció en la portada de la revista Playboy, convirtiéndose definitivamente en un icono cultural de finales de los años 90. Pero tras esa imagen glamurosa, la situación empezó a cambiar. En 1999, Sable conmocionó al mundo del wrestling al dejar repentinamente la WWE y presentar una demanda de $110 millones contra la empresa. Acusó a la compañía de acoso sexual, discriminación y de un entorno de trabajo inseguro para las mujeres. El caso atrajo una atención enorme y tensó seriamente la relación entre ella y la WWE. Aunque el litigio se resolvió finalmente fuera de los tribunales, quedó una ruptura evidente. Sorprendentemente, Sable regresó una vez más en 2003 y participó en varias historias, incluida una rivalidad con Torrie Wilson. Pero este regreso no duró mucho. Apenas un año después se retiró definitivamente de la WWE. Hoy vive una vida muy reservada con su marido Brock Lesnar, lejos del foco del wrestling, mientras que su nombre apenas se menciona en la historia oficial de la WWE. 4. Enzo Amore. Enzo Amore fue en su día una de las personalidades más llamativas y carismáticas de la WWE. Con su rapidez verbal, su estilo de vestir extravagante y su forma de ser ruidosa y segura de sí misma, se ganó rápidamente la atención de los aficionados. Especialmente durante su etapa con Big Cass, el dúo se convirtió en uno de los tag teams más populares de NXT y más tarde también en el roster principal. Incluso sin ganar grandes títulos, sus apariciones generaban enormes reacciones en el público en cada ocasión. Frases como Certified G o How You Doing se convirtieron rápidamente en elementos fijos de sus espectáculos. Pero precisamente la personalidad que lo hacía tan entretenido ante las cámaras causó problemas entre bastidores. Enzo se ganó la reputación en el vestuario de ser irrespetuoso y de no seguir las reglas habituales entre los luchadores. Hacía bromas inapropiadas, ignoraba la jerarquía en el backstage y a menudo se comportaba como si todo girara en torno a él. Un ejemplo conocido fue una situación durante una gira europea, cuando Roman Reigns hizo que lo echaran del autobús de los luchadores. Nadie se puso del lado de Enzo, lo que demostró claramente lo aislado que se había vuelto. El punto de inflexión definitivo llegó, sin embargo, a principios de 2018, cuando Enzo apareció en los titulares por una acusación de acoso sexual. La WWE solo se enteró, a través de informes públicos, poco antes de un gran evento. Resultó especialmente problemático que Enzo no hubiera informado a la empresa de que estaba siendo investigado. En solo 24 horas fue despedido y eliminado de todas las historias. Aunque el caso se cerró más tarde por falta de pruebas, su carrera en la WWE estaba prácticamente acabada. Desde entonces, actúa bajo el nombre de Real 1 en promociones más pequeñas y además sigue una carrera como rapero. 5. Sonny. En la historia de la WWE hay pocas personalidades cuyo ascenso y caída hayan sido tan extremos como los de Tammy Lynn Sitch, más conocida como Sonny. En los años 90, fue considerada la primera diva real de la WWE y se convirtió rápidamente en un icono cultural del mundo del wrestling. Durante la Attitude Era, Sonny estaba presente en todas partes. Aparecía en portadas de revistas, dominaba las listas de descargas de AOL y atraía una atención enorme con su carisma y su fuerte presencia ante las cámaras. Mucho antes de que el término divas se utilizara oficialmente en la WWE, Sunny ya había establecido el estándar para las estrellas femeninas en el wrestling. Pero tras su salida de la WWE en 1998, su vida empezó a tomar un rumbo totalmente distinto. En lugar de seguir ampliando su popularidad, se hundió cada vez más en problemas personales y legales. A lo largo de los años siguientes se acumularon numerosas detenciones, incluyendo cargos por conducir bajo los efectos del alcohol, agresión, robo y repetidas violaciones de la libertad condicional. Su nombre aparecía cada vez más en los titulares, aunque ya no por su carrera, sino por los escándalos.
El momento más trágico llegó en marzo de 2022, cuando Sunny se vio involucrada en un grave accidente de coche en Florida en el que murió un hombre de 75 años. Según los informes, su nivel de alcohol estaba muy por encima del límite legal. En noviembre de 2023 fue finalmente condenada a 17 años de prisión, seguidos de más años de libertad condicional. Así terminó la historia de una mujer que en su día fue símbolo de fama y éxito en el wrestling, pero que ahora sirve como ejemplo de advertencia de lo rápido que una vida puede descontrolarse. 6. Velveteen Dream. Velveteen Dream fue considerado en su día uno de los talentos más extraordinarios que la WWE había descubierto en la era moderna. Detrás de este personaje estaba Patrick Clark Jr., un joven luchador con un carisma que cautivó a muchos de inmediato. Inspirado por la figura artística extravagante del músico Prince, desarrolló una personalidad única en el ring que resultaba al mismo tiempo misteriosa, carismática y provocadora. Sus apariciones en NXT se convirtieron rápidamente en lo más destacado de los programas. Con trajes llamativos, promos seguras de sí mismas y una fuerte presencia ante el público, parecía poseer exactamente lo que una futura superestrella necesitaba. En 2019, su carrera alcanzó un punto álgido cuando ganó el campeonato norteamericano de NXT y muchos aficionados lo consideraron una de las estrellas más importantes de la marca. Pero poco tiempo después, su prometedora carrera empezó a desmoronarse. En 2020, Velveteen Dream se vio envuelto en una grave controversia tras ser acusado de enviar mensajes e imágenes inapropiados a aficionados menores de edad. Aunque la WWE declaró haber realizado una investigación interna en la que no se encontraron pruebas concluyentes, su nombre desapareció repentinamente de los programas. Sin muchas explicaciones, se le utilizó cada vez menos y finalmente fue eliminado por completo de las historias. En mayo de 2021, la WWE confirmó finalmente su despido. Aunque Patrick Clark rechazó tajantemente todas las acusaciones, su reputación ya estaba seriamente dañada. Tras su etapa en la WWE, tuvo varios conflictos con la ley, entre ellos por alteración del orden público y otros incidentes. Aunque más tarde intentó volver a actuar en promociones más pequeñas y declaró públicamente querer empezar de nuevo, su carrera sigue ensombrecida por las controversias hasta el día de hoy. 907. Tessa Blanchard. Tessa Blanchard fue considerada durante mucho tiempo uno de los mayores talentos de la generación moderna de wrestling. Como hija del miembro del Salón de la Fama de la WWE, Tully Blanchard, no solo llevaba un apellido legendario, sino que demostró pronto que tenía el talento para ganarse su propio lugar en la cima. Con su estilo agresivo en el ring, su fuerte personalidad y sus combates intensos, se convirtió rápidamente en una de las luchadoras más comentadas de la industria. El punto álgido de su carrera llegó en 2020, cuando hizo historia al ser la primera mujer en ganar el título del Campeonato Mundial en Impact Wrestling, un campeonato tradicionalmente reservado para hombres. Pero apenas unos días antes de este momento histórico, la imagen empezó a cambiar drásticamente. Varias luchadoras se pronunciaron públicamente y acusaron a Tessa de acosar a otras compañeras entre bastidores y de hacer comentarios racistas. Especialmente grave fue la acusación de que, durante una gira por Japón, supuestamente insultó e incluso escupió a una luchadora negra. Tessa negó estas acusaciones, pero las críticas en las redes sociales siguieron creciendo, ya que varias mujeres apoyaron las denuncias. Finalmente, también se produjo la ruptura con Impact Wrestling. Durante la pandemia, Tessa se negó a participar en grabaciones programadas, lo que llevó a la promoción a retirarle el título y despedirla, a pesar de que en ese momento seguía siendo campeona. Desde entonces, su carrera es muy controvertida. A pesar de su evidente talento, las grandes promociones en Norteamérica han dudado mucho en contratarla. Actuó temporalmente en México y volvió a generar debate en 2024, cuando TNA Wrestling anunció que le daría una nueva oportunidad. 8. Austin Aries. Austin Aries fue considerado durante mucho tiempo
uno de los luchadores técnicamente más fuertes de su generación. Con una carrera impresionante que incluyó títulos en grandes promociones como ROH y TNA, poseía todo lo que una estrella de primer nivel necesita en el wrestling. Sus combates eran elogiados regularmente por aficionados y críticos, y también ante el micrófono mostraba una personalidad mordaz y segura de sí misma. Cuando llegó a la WWE en 2016, parecía que se le abría un nuevo gran escenario. En NXT y más tarde en 205 Live, convenció con grandes actuaciones en el ring y parecía un luchador sobre el que se podría construir una división entera. Pero entre bastidores se desarrolló una imagen diferente. Muchos en el backstage tenían la sensación de que Aries estaba constantemente insatisfecho con su papel y creía que no se le utilizaba lo suficiente. Esta actitud generó cada vez más tensiones con compañeros y responsables. Solo un año después de su debut, Aries ya abandonó la WWE. Oficialmente, su salida se presentó como una decisión voluntaria, pero en la industria se consideraba un secreto a voces que los conflictos continuos entre bastidores jugaron un papel importante. Su regreso a Impact Wrestling en 2018 podría haber sido un nuevo comienzo, pero allí también se produjo un incidente que dañó considerablemente su reputación. Tras perder un combate por el título, Aries se levantó de inmediato, ignoró el movimiento final decisivo de su oponente y abandonó el ring de forma demostrativa. Muchos aficionados irresponsables lo vieron como una ruptura irrespetuosa con las reglas del wrestling. Más tarde, su nombre también apareció relacionado con varias acusaciones de comportamiento inapropiado. Aunque todavía puede luchar, las grandes oportunidades en las promociones más importantes prácticamente han desaparecido. 9. David Benoit. En el wrestling, los nombres pueden abrir puertas. Representan tradición, éxito y toda una historia familiar en el ring. Pero para David Benoit, su nombre no se convirtió en una ventaja, sino en una pesada carga. Como hijo de Chris Benoit, creció en un mundo donde el wrestling estaba omnipresente. Su padre fue considerado en su día uno de los mejores luchadores técnicos de su generación, y muchos creían que David podría seguir algún día sus pasos. Entrenó duro y aprendió de personalidades experimentadas como Chavo Guerrero, Vicky Guerrero y Chris Jericho. Todo indicaba que poseía el talento y la pasión para convertirse él mismo en luchador. Pero en 2007, una tragedia impactante lo cambió todo. Chris Benoit mató a su mujer y a su hijo y después se quitó la vida. El incidente conmocionó a todo el mundo del wrestling. La WWE reaccionó de inmediato y eliminó el nombre de Benoit de programas, vídeos y registros oficiales. Su legado fue prácticamente borrado de la historia de la empresa. Pero aunque David no tuvo nada que ver con ese acto, la sombra de aquel suceso permaneció sobre su vida. Desde entonces, David se enfrenta a una realidad que apenas otro luchador ha experimentado. A pesar de su pasión por el deporte, grandes promociones como la WWE o AEW han dudado hasta ahora en darle una oportunidad. El nombre Benoit está para muchas empresas demasiado ligado al pasado. Así, David sigue entrenando y aferrándose a su sueño, pero al mismo tiempo vive con la amarga verdad de que algunos nombres en el wrestling abren una puerta, mientras que otros la mantienen cerrada para siempre. Estas historias demuestran que el talento por sí solo en el wrestling no es suficiente para asegurar una carrera. A veces basta con un solo error, una decisión equivocada o una sombra oscura del pasado para perderlo todo. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal y darle a me gusta al video para no perderte más historias del mundo del wrestling.